El día de la pelea, yo fui a su esquina a decirle que parara la pelea y dijo, ¿sabes qué me dijo? Échate para allá que tú no sabes nada de boxeo. ¿Y si te dijera que lo que le pasó a Pritchard Colón no fue solo una tragedia arriba del ring, sino algo premeditado que ocultaron por años? Por primera vez, la persona que ha estado a su lado cada segundo, limpiando sus lágrimas y luchando por su vida, rompe el silencio. Su madre habla. Y no viene a contar la historia que ya todos vieron en televisión, viene a revelar la verdad que nadie se atrevió a decir. ¿Qué pasó realmente en ese vestidor esa noche? ¿Por qué los médicos y el árbitro ignoraron sus súplicas mientras su cerebro se destruía por dentro? Pero lo más oscuro de todo, los secretos, la envidia y los intereses que corrieron detrás de cámaras para que le hicieran eso a Pritchard, detalles que solo una madre que lo ha cuidado en la penumbra todo este tiempo conoce. Quédate hasta el final de este video, porque cuando escuches lo que su madre tiene que decir, jamás volverás a ver el boxeo con los mismos ojos. Detrás de las luces y el aplauso del ring se escondía una trampa mortal, y hoy, como la madre que lo sostuvo en sus brazos desde su primer aliento hasta sus momentos más oscuros, voy a romper el silencio sobre lo que de verdad destruyó a mi hijo. La prensa les vendió la idea de que todo fue un desgraciado accidente deportivo, un trágico descuido en un mal día, pero la realidad que vivimos a puerta cerrada fue muchísimo más turbia, cruel y perturbadora de lo que jamás se atrevieron a televisar. Pritchard no solo perdió la salud en esa maldita pelea, le arrebataron la existencia entera mediante una serie de irregularidades y negligencias ensordecedoras que comenzaron a orquestarse mucho antes de que subiera al cuadrilátero, dejando a descubierto oscuros intereses y tensiones previas que la industria prefirió sepultar. Los días previos a su colapso estuvieron marcados por señales desgarradoras y advertencias que ignoraron a propósito, detalles escalofriantes que solo una familia rota por el dolor conoce y que hoy salen a la luz para hacer temblar a los responsables. Si realmente quieren entender la conspiración de silencio, la envidia y el desamparo que rodearon la ruina de una promesa del boxeo, les pido que escuchen cada segundo de este relato sin pestañear, porque esta no es la biografía edulcorada que leen en internet, sino la verdad desgarrada de una madre. Todo comenzó el 19 de septiembre de 1992 en Winter Park, Florida, cuando mi esposo Richard y yo, Nieves Meléndez, trajimos al mundo a un niño bendecido con un talento descomunal. Lo criamos entregándole el alma entera, pero al cumplir los 10 años, impulsados por la ambición de sus habilidades y el deseo de que representara con orgullo sus raíces caribeñas, tomamos la drástica decisión de trasplantar nuestra vida a Puerto Rico, marcando sin saberlo el primer paso hacia un destino tan brillante como devastador. Aquel traslado no fue una simple mudanza, fue el comienzo de un sacrificio familiar sofocante que la gente prefiere ignorar. La familia quedó fracturada por completo cuando él y su hermana pequeña se marcharon a la zona montañosa de Orocovis, mientras su hermano mayor y yo nos quedamos atrapados en Florida, tragándonos la angustia a la distancia. Desde el primer instante en que pisó suelo boricua, mi hijo empezó a devorarse el circuito aficionado, desatando una ola de envidias y comentarios malintencionados porque todos veían que ese muchacho tenía un brillo peligroso para sus rivales. Arrasó conquistando cetros nacionales en 2 divisiones distintas y aplastó a la competencia hasta colgarse el oro panamericano juvenil en 2010, una hazaña que provocó que el ambiente boxístico lo bautizara de inmediato como la futura leyenda del deporte. Nadie veía la presión inhumana que soportaba. No solo se desgastaba físicamente en sesiones de entrenamiento despiadadas sin descanso alguno, sino que mantenía calificaciones impecables en los estudios y forzaba su mente para dominar el español a la perfección, una lengua que no era la suya, pero que dominó a fuerza de voluntad para ganarse el respeto de un público exigente. Cuando intentó sellar su pase a los Juegos Olímpicos de Londres en el clasificatorio de Brasil, un polémico tropiezo en cuartos de final frustró su sueño amateur, un golpe duro que, lejos de frenarlo, aceleró su salto al boxeo de paga donde el negocio es despiadado. En 2013 irrumpió en el profesionalismo destruyendo a Xavier Lasalle, iniciando una vorágine de combates donde no le daban tregua, lo explotaron haciéndolo subir al ring 5 veces ese primer año y 7 veces en 2014, sometiendo su cuerpo a un desgaste salvaje. Acumuló un récord impecable de 16 victorias consecutivas, fulminando a 13 de sus oponentes por la vía del knockout con una agresividad y una potencia que infundían verdadero terror en la categoría, alimentando sin saberlo el rencor de quienes planearon frenar su ascenso a como diera lugar. Llegar a un invicto implacable de 16 victorias sin una sola derrota no fue casualidad, pero tampoco pasó desapercibido para los buitres del negocio que veían en mi hijo una amenaza gigantesca a sus propios intereses. Pritchard no estaba enfrentando a cualquiera, lo pusieron a prueba contra veteranos mañosos y promesas infladas a las que dejó en evidencia, culminando en aquella noche de septiembre de 2015 en Toronto donde aplastó y noqueó en apenas 4 asaltos al excampeón mundial Vivian Harris. Ese triunfo aplastante encendió todas las alarmas en la industria, porque Puerto Rico entero ya lo coronaba como su gran salvador y los analistas no dejaban de repetir que el título mundial de los Super Welter era suyo en cuestión de meses. Con tan solo 23 años, el mundo entero estaba a sus pies,
pero precisamente esa meteórica ascensión fue la que firmó su sentencia para la trampa mortal del 17 de octubre de 2015 en el EAGLE Bank Arena de Fairfax, Virginia. Nos vendieron la pelea contra Terrell Williams como un escalón más, pero lo que ocurrió sobre ese cuadrilátero fue un ataque vil y sistemático. Williams comenzó a descargar una ráfaga despiadada de golpes ilegales directamente a la nuca de mi niño, puñetazos de conejo prohibidos que buscaban apagarle el cerebro a traición. La pasividad de las autoridades fue repugnante. El árbitro apenas restó un punto ridículo como un mero trámite para lavarse las manos mientras permitía que la carnicería continuara. Lo más macabro de todo es que mi hijo, agonizando de pie, le rogó al referí y le advirtió explícitamente al médico del combate que la cabeza le daba vueltas y que la vista se le apagaba, pero prefirieron ignorar los gritos desesperados de un muchacho que se estaba muriendo en vivo para no arruinar el espectáculo, permitiendo que en el 9º asalto se desplomara 2 veces contra la lona con el cerebro destrozado por dentro. Llegar a un invicto implacable de 16 victorias sin una sola derrota no fue casualidad, pero tampoco pasó desapercibido para los buitres del negocio que veían en mi hijo una amenaza gigantesca a sus propios intereses. Pritchard no estaba enfrentando a cualquiera, lo pusieron a prueba contra veteranos mañosos y promesas infladas a las que dejó en evidencia, culminando en aquella noche de septiembre de 2015 en Toronto donde aplastó y noqueó en apenas 4 asaltos al excampeón mundial Vivian Harris. Ese triunfo aplastante encendió todas las alarmas en la industria, porque Puerto Rico entero ya lo coronaba como su gran salvador y los analistas no dejaban de repetir que el título mundial de los Super Welter era suyo en cuestión de meses. Con tan solo 23 años, el mundo entero estaba a sus pies, pero precisamente esa meteórica ascensión fue la que firmó su sentencia para la trampa mortal del 17 de octubre de 2015 en el EAGLE Bank Arena de Fairfax, Virginia. Nos vendieron la pelea contra Terrell Williams como un escalón más, pero lo que ocurrió sobre ese cuadrilátero fue un ataque vil y sistemático. Williams comenzó a descargar una ráfaga despiadada de golpes ilegales directamente a la nuca de mi niño, puñetazos de conejo prohibidos que buscaban apagarle el cerebro a traición. La pasividad de las autoridades fue repugnante. El árbitro apenas restó un punto ridículo como un mero trámite para lavarse las manos mientras permitía que la carnicería continuara. Lo más macabro de todo es que mi hijo, agonizando de pie, le rogó al referí y le advirtió explícitamente al médico del combate que la cabeza le daba vueltas y que la vista se le apagaba, pero prefirieron ignorar los gritos desesperados de un muchacho que se estaba muriendo en vivo para no arruinar el espectáculo, permitiendo que en el 9º asalto se desplomara 2 veces contra la lona con el cerebro destrozado por dentro. Lo que vino después en la esquina sobrepasó todo límite de negligencia. La confusión reinante provocó que su propia asistencia le despojara de los guantes creyendo erróneamente que la contienda había finalizado, forzando una humillante descalificación que solo tapó la monstruosidad que estaba ocurriendo. Sin embargo, la auténtica pesadilla no aconteció frente a las cámaras, sino en la penumbra del vestuario, donde el cuerpo de mi hijo dijo basta entre mareos asfixiantes y vómitos violentos antes de desplomarse inerte al suelo. Trasladado a toda prisa a urgencias, el parte médico fue desgarrador, un hematoma subdural masivo, una hemorragia cerebral brutal que aplastaba su vida y que obligó a los cirujanos a retirarle con urgencia un fragmento del cráneo para liberar una presión insoportable. Permaneció atrapado en un abismo de 221 días en coma profundo, devorado entre la unidad de Fairfax y el centro Shepherd de Atlanta, para finalmente despertar encadenado a un despiadado estado vegetativo persistente que le arrebató la posibilidad de caminar, hablar o valerse por sí mismo, dependiendo de cuidados absolutos las 24 horas del día. Ante semejante negligencia institucional, emprendimos una batalla legal gigantesca exigiendo una compensación de $50 millones contra el médico de la esquina y los promotores responsables, una demanda envuelta en un laberinto judicial que aún se mantiene paralizado. Por mi parte, abandoné definitivamente mi vocación como estilista para volcar cada segundo de mi existencia en sostener a mi niño, transformando nuestro hogar en Florida en un santuario de terapia física diaria, rehabilitación del habla y esfuerzos sobrehumanos para enseñarle a comunicarse mediante un sistema informático adaptado. Las imágenes que el público consumía en redes sociales, mi niño sonriendo frente a su pastel de cumpleaños, paseando en el supermercado o haciendo sus terapias, eran apenas una leve rendija de la agotadora realidad que vivimos durante más de 11 años de calvario. Detrás de cada pequeño logro, como aprender a responder con una mirada fija o reaccionar a órdenes simples con el movimiento de sus ojos, había un trabajo sobrehumano de fe, dolor y paciencia extrema. Nadie imagina la frustración y el desgaste físico aterrador que sentimos los cuidadores en las sombras, noches enteras sin dormir interpretando señas y tratando de devolverle una dignidad que le arrebataron en un cuadrilátero. Aún así, el amor prevaleció por encima de cualquier cansancio. Le hablé cada día al oído, le levanté el ánimo y le di esperanzas cuando el mundo ya lo daba por olvidado, mientras su padre no faltaba un solo día a sus llamadas y visitas familiares. Mi hijo nunca recuperó el habla y permaneció encadenado a esa silla de ruedas, pero peleó como el verdadero campeón que era hasta el último suspiro de su existencia.
Las fotos compartidas en redes sociales celebrando sus cumpleaños, sus duras sesiones de rehabilitación y las pequeñas salidas familiares mostraban los chispazos de luz en medio de nuestra pesadilla, capturando esa sonrisa y esos gestos con los que mi hijo nos demostraba que su alma seguía viva entre nosotros. La industria del boxeo tuvo que sentir el peso de la culpa, y en 2021, el Consejo Mundial de Boxeo le otorgó el título de campeón mundial honorario para intentar lavarse la cara, implementando la llamada regla Pritchard-Colón. Una política de cero tolerancia que obliga a los árbitros a frenar de golpe los mortales puñetazos a la nuca mediante advertencias inmediatas, quita de puntos o descalificación directa. Fue un reconocimiento amargo, una norma escrita con la sangre y la vida de mi niño para recordarles a todos la podredumbre y la brutalidad encubierta de este negocio. Sin embargo, el dolor más devastador llegó el 13 de agosto de 2026, cuando su padre Richard tuvo que redactar ese desgarrador mensaje en Facebook, confirmando lo que jamás quisimos aceptar, la partida de Pritchard de este mundo terrenal hacia un lugar sin sufrimiento. Con el alma hecha pedazos, su padre confesó haber luchado hasta el último aliento por cumplirle el anhelo más profundo de su corazón, llevarlo de vacaciones a su amada isla de Puerto Rico, un sueño que el destino nos arrebató cruelmente en el último segundo, dejándonos solo el consuelo de agradecer los años de amor incondicional y las oraciones de miles de personas que jamás olvidarán su calvario. Aún con el alma totalmente destrozada por este desenlace tan cruel, le suplico desde lo más profundo de mi corazón que no nos abandonen y nos mantengan firmes en sus oraciones durante estos momentos de pura oscuridad. Mi hijo partió con apenas 33 años de edad, habiendo sido despojado de toda su juventud, pero hasta el último de sus días se mantuvo batallando con una valentía sobrehumana, cumpliendo al pie de la letra con su agotadora rutina de rehabilitación a mi lado. Apenas unas semanas antes de este fatal desenlace, aún podíamos grabar esos pequeños instantes en el supermercado donde respondía con sutiles gestos y miradas a mis preguntas, un lenguaje secreto que desarrollamos durante más de una década de entrega absoluta y que solo una madre entregada en cuerpo y alma podía interpretar. Aquel maldito y cobarde puñetazo ilegal no solo le destruyó las conexiones cerebrales ni le truncó una carrera multimillonaria, fue una sentencia de muerte en cámara lenta que terminó por arrebatarle la vida entera. Aunque la ciencia médica dictaminó desde el primer minuto en el hospital que sus posibilidades de mejoría eran prácticamente nulas, nos negamos a rendirnos, volcando cada segundo de nuestras vidas para rodearlo de amor, dignidad y cuidados extremos hasta su último aliento. Hoy me consuela saber que mi niño finalmente descansa libre de dolor en un lugar mejor, pero estos 11 años de calvario y sacrificio maternal quedan como un testimonio imborrable del precio tan desgarrador que pagamos por la negligencia de esta industria. Una industria que ahora, a través del CMB y los distintos organismos internacionales, pretende lavarse las manos rindiéndole homenajes tardíos y calificándolo como un auténtico guerrero, cuando lo que realmente hicieron fue permitir que apagaran la luz de un campeón en su absoluto esplendor. El mundo prefiere quedarse con el cuento bonito del atleta que luchó hasta el final rodeado del amor de su familia, pero hoy les voy a confesar lo que nadie se atreve a decir en voz alta y que me he guardado en el pecho durante 11 largos años. La historia oficial dice que mi hijo pasó de estrella en ascenso a un estado vegetativo por la fatalidad del deporte, pero la verdad descarada es que a Pritchard no lo lesionaron por accidente, lo sacrificaron en el ring por intereses oscuros, celos de promotores y la complicidad cobarde de un arbitraje que cobró para mirar hacia otro lado. Durante más de una década no solo cuidé a un hijo atrapado en un cuerpo inerte, sostuve en mis brazos el testimonio viviente de un crimen impune que la industria del boxeo intentó tapar con homenajes de papel y medallas de consolación. Maquillaron su tragedia como un doloroso tributo, pero el verdadero legado de Pritchard no es la lástima, es la vergüenza de un negocio sucio que sigue llenándose los bolsillos a costa de la sangre de nuestros jóvenes. Mi niño por fin descansa de la tortura diaria a la que lo condenaron, pero si este video y mis palabras les provocan un nudo en el estómago, no se lo guarden, compartan esta verdad, porque aunque intentaron callarnos y hacer como si nada hubiera pasado, mientras yo respire, la muerte de mi hijo no quedará como un simple accidente imprevisto de la vida, sino como la acusación viva contra los verdaderos culpables que siguen libres.